¿Cómo andan los Pablos? Buenas tardes. Tomando un Fernet. Yo me acomodé tipo cine, Pablo, para ver 2 estrellas como estas. Rockstar, me dos acomodé, rockstar. me acomodé a mis anchas como para estar Ya cómodo. veo. Una postura relajada, casi gozosa. Che, nosotros no respetamos el distanciamiento social. No, evidentemente. Esa cosa, viste, griega, a veces. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy tratando de acomodar la pantalla. Les adelanto que algunos me dijeron que por situaciones de trabajo, de distintos horarios, etcétera, que o se iban a poder conectar más tarde, o, en fin, gente que se comunicó conmigo, les aviso que aprendí a grabar. Así Muy bien. como... Sí. Siempre haciendo progreso. Sí, progresando. Estamos con el tema del progreso, además. Estamos con el tema del progreso, así que yo progreso a pasos agigantados. La sesión anterior no la pude grabar porque me superó y esta ya estoy pudiendo. Así que tenemos, claro, bájate. Hoy. Tenemos la gata arriba de la mesa, entonces nos complica un poco porque nos complica la escena. Yo estoy tratando de organizar acá la pantalla. Mira, ahí está Damián, Mario, Mariela, Pilar, mucha gente, muchos amigos. Qué bueno verlos. Bueno. Buenas tardes, aprovecho a saludarte, a saludarlos a los Pablos. Pero, claro, ¿cómo te va? Bien, Pablo, bien. Bueno, Una alegría escucharte después de tanto Hace tiempo. tiempo que no nos vemos Hace mucho, sí. en carne y hueso. Exactamente. Es lo que Esta hay. nueva presencialidad. Es lo que hay. Siempre el espectro, viejo. Exactamente. Bueno, yo no sé cómo hacer esto. Sí, esto me está... No sé cómo hacer para que nosotros nos pongamos bien en la pantalla. Entonces no sé si estamos saliendo los dos o no. Pero algo de esto. A ver. Vista, acá está. Cambiar a pantalla completa. Vista del hablante. Tendríamos que ser nosotros. Bueno. Yo no sé por qué quedó Damián en la pantalla y nosotros no, Pablo. Ah, bueno. Estás vos en nuestra pantalla, estás vos, te aviso. Estás ocupado plenamente. Sí. Ahora aparecemos. Si querés, arranco con las preguntas, Pablo. Sí. No, arrancá con el seminario, ¿qué con la pregunta? No. Ustedes están, ahí se ven los dos, Acollarados. Bueno, si les parece, podemos empezar. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Pablo? Saludos. ¿Se escucha bien? Porque el otro día, dentro de algunas de las devoluciones que nos hicieron, la mayoría de ellas muy auspiciosas, digamos, y muy alentadoras, pero también nos decían que por momentos no se escuchaba bien. Yo no sé si es por el micrófono, porque estamos poniendo la computadora un poco más lejos para poder estar los dos en la cámara, pero si eso sigue generando alguna dificultad, en todo caso lo que podemos hacer es cuando hable Pablo, directamente acercarle la computadora a Pablo para que tenga el micrófono más cerca. No sé si eso mejora.
o lo podemos... Marcelo dice se escucha perfecto. Bien, en todo caso, lo que les pido, no duden en escribir o en interrumpirnos, porque la idea es que esto sea un diálogo. seminario. Sí, entonces, que nos interrumpan sin ningún problema, porque bueno, es la forma en que lo podemos ajustar y lo podemos hacer funcionar mejor. ¿Sí? Así que nos avisan. Mientras tanto, si por ahora se nos escucha bien, podemos ir empezando. ¿Sí? Bueno, les cuento. Pablo me hizo trabajar, en realidad, cosa que yo no pensaba hacer, porque hace un par de días se le ocurrió llamarme por teléfono, como hacía hace 20 años. Antes me llamaba a las 5 de la mañana, ahora lo hace a otros horarios. Y me hacía preguntas totalmente perturbadoras y me cortaba el teléfono. Ahora, no sé, está más sosegado, un poco, no tanto, pero me sigue produciendo un efecto similar. Y me dice, che, Pablo, ¿por qué no introducís un poco el porqué de este texto? Y yo me quedé pensando, y me llevó por muchísimos lugares, que probablemente él tome algunos y, digamos, deseche otros. Pero les cuento un poco la dinámica que vamos a tener hoy, en donde voy a intentar, desde cierto desconocimiento, porque no conozco demasiado el hilo que Pablo quiere tomar, en algunas cosas, por algunos recorridos que hemos hecho juntos, me lo puedo imaginar, aunque hay otro punto que, sobre todo tratándose de Pablo, es un poco inimaginable. Y... Eso te queda muy bien. Ah, súper. Esa es parte del encanto. Y entonces, bueno, voy a intentar, en lo que él me pide, ver por dónde me llevó a mí este texto. Y el porqué de introducirlo como la propuesta que quizás empieza a hilvanar el hilo que él tiene pensado para hoy. A mí me llevó rápidamente un poco al origen de la maestría, para no entrar muy específico en las referencias que toma Lush. Después me voy a meter un poquito, pero la idea es no detenerme yo demasiado en eso, porque probablemente lo haga Pablo. Y me lleva un poco al origen de la maestría y la relación en cuanto nosotros empezamos a leer el movimiento de la ley, que empieza a recoger determinados efectos de digamos, las marchas de la ciudad, las manifestaciones, las militancias, que empiezan a producir, ¿no?, toda una serie de efectos de los activismos, de las minorías, de las subjetividades disidentes, de lo que en términos de Alush podríamos pensar la erótica, ¿no? Alush está siempre muy atento, ¿no?, a lo que él llama la erótica de la época o la erótica actual, y cómo esto también me llevó a un trabajo de Mellmann, ¿no?, de hace, ya debe tener más de 20 años, cuando ya Mellmann hablaba de una modificación de la economía psíquica. ¿Te acordás, Pablo, de ese texto? El texto se llamó El hombre sin gravedad. Esto, por supuesto, va bastante más allá de lo que podría ser una nueva economía psíquica, porque eso era una lectura quizá un poco más metapsicológica. Y releyendo algunas cosas también que había conversado alguna vez con Pablo alguna vez también me había planteado que un libro de clínica ya no tendría que comenzar por la metapsicología freudiana, sino por los discursos de la ciudad. Y bueno, eso también me llevó a pensar en qué punto, digamos, esto que Alush toma bajo el nombre de despatologizaciones y rápidamente, fíjense que en su título o subtítulo evoca determinadas eróticas, ¿no?, homosexualidad, transexualidad, otra más, no sin puntos suspensivos, que en esta maestría nos hemos dedicado bastante a los puntos suspensivos, en otros cursos anteriores. Entonces,
se me ocurre, digamos, que llegando casi al final de la maestría, de alguna manera se nos empiezan de alguna manera a resignificar algunas hipótesis, algunas preguntas, algunos supuestos que teníamos en el momento en que decidimos prestarle atención a estas marchas de la ciudad que evidentemente hablaban y hacían mucho ruido en términos de lo que estaba sucediendo a nivel de los modos de goce, de la erótica, de cierta interpelación a la clínica, de cierta interpelación muy seria al psicoanálisis, el psicoanálisis prácticamente declarado una disciplina de derecha, heterosexista, falocéntrica, misógina, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces ahí es el primer lugar a donde me lleva la propuesta de Pablo es a ese punto, ¿no? Después sí, ya metiéndonos un poco en el texto, yo les pasé una versión, disculpen, era una versión que yo tenía, la única que tenía digitalizada, y la tenía con mis propias marcas. Después alguien me explicó que lo podría haber borrado. Les pido disculpas porque los debo haber seguramente condicionado con mi propia lectura del texto, que no es precisamente la versión que usé para leerlo ahora. La versión que usé, que tengo acá, es una que salió publicada en una compilación que se llamó El Cuerpo Queer, que debe tener unos 5 años más o menos, y que rápidamente me hace releerlo, ¿no? Yo les confieso que es un texto que he leído varias veces, pero a partir de que acá mi amigo me lo propone, evidentemente me llevó a una lectura que, para variar, fue otra, ¿no? Entonces, rápidamente tropiezo con el epígrafe, cosa que evidentemente nunca le había prestado mayor atención. Y eso enseguida es un epígrafe de Freud, no sé si ustedes han podido verlo, en donde me llevó rápidamente a una noción que está muy en boga hoy en día, que es la noción de empatía, ¿no? Entonces ahí enseguida me pregunté si Freud ahí, por ejemplo, despatologiza, ¿no? Si despatologiza, si se familiariza, si eso sería una definición de la clínica, cosa que aluye en algún momento del texto de Lisa, ¿no? Si les parece, se los leo, ¿no? Dice, pues el neurótico es, para nosotros, por cierto, un ser humano de cuyo conflicto no podemos obtener la menor comprensión. Empatía, aclara. Cuando nos lo exhibe en la forma de un producto final. Recíprocamente, una vez que nos hemos familiarizado con dicho conflicto, olvidamos que se trata de un enfermo, tal como él mismo deja de estar enfermo al familiarizarse con el conflicto. Fíjense que también arma como un bucle, ¿no? La retórica freudiana en ese punto. Y a mí me suele pasar, a lo mejor es un poco el propósito de un epígrafe, no siempre sucede, pero a mí me suele pasar que a veces un epígrafe me termina funcionando como un punto de capitón sobre lo que puede haber insinuado un texto y quizás en mi lectura no haber advertido. Por eso me llamó mucho la atención que había sido un pasaje por el cual siempre había pasado, se ve que muy rápidamente. Hasta ahí también es introducirlo al tema, es abrir, ¿no? Porque evidentemente hay muchos presupuestos, incluso muchos lastres de lecturas históricas que tenemos, los que en teoría nos dedicamos a la clínica o al campo de la salud mental, y evidentemente es un terreno que todavía está plagado de preguntas y de tanteos y de, ¿no?, ambigüedades. Yo digo todavía, quizás es la esperanza neurótica de que algún día deje de serlo. Probablemente no es más que eso. Y entonces ahí sí
ya me detengo en una cosita un poco más específica, que es cómo Alush plantea, digamos, su lectura. Es una operación de lectura, claramente, que tiene un horizonte que es el que él busca con respecto a la despatologización, y esto que para él se presenta como casi, diríamos, 100 años de tropelías, desaciertos, prejuicios, digamos, cuestiones de la clínica que evidentemente él dice no hemos sabido escuchar. Incluso él se sirve de algunos pasajes de Lacan, en donde él le hace decir a Lacan algunas cosas que van un poco en cierto sentido, de cierto aflojamiento de Lacan en relación a la noción de estructura, incluso en relación a la posición que tiene sobre, digamos, la referencia fálica, ¿no? Como, ¿no?, normatizadora, como, digamos, el gran ordenador de las posiciones de los sujetos, pero que me cuesta muchísimo más seguirlo cuando él dice que Lacan, y lo cita puntualmente, ¿no?, el 7 de octubre del 73, dice que da por tierra con los tipos clínicos, que definitivamente a partir de ahí los tipos clínicos no existirían más. Lo cual es prácticamente desmontar la psicopatología completa, ¿no? Y también usa una referencia que también a mí me abre a muchísimas preguntas, ¿no? Que es la referencia célebre del 5 de enero del 77, cuando Lacan, en la presentación de la sección clínica de Vincennes, se pregunta qué es la clínica psicoanalítica y dice, bueno, es bastante simple, es lo que se dice en un diván, o en un análisis. Queda la pregunta acerca de si eso incluye al analista y al analizante, si es todo lo que se dice, si a partir de que después él carga la interrogación a partir de que la clínica es una clínica del analista, entonces eso de alguna manera, ¿no?, deslinda la cosa en una dirección o en otra. También abro la pregunta, ¿no? Porque lo que se dice, digamos, ahí no tiene shifter, evidentemente, ¿no? Y otro punto que no quería dejar de señalar con respecto a lo que Alush lee, que es la referencia, cuando él da esa fecha, hay una referencia que en mi versión al menos está mal, que es la referencia a Vincennes, que dice el 1 de mayo, y en realidad es el 5 de enero. Y la otra es que es una referencia bastante inequívoca, más allá que Alush no lo menciona claramente, pero sí da la fecha, a la introducción a la adhesión alemana a los escritos que hace Lacan, en donde él dice que ahí Lacan o sea, se desprende de la noción de tipo clínico. Yo les voy a leer un fragmento muy breve que a mí me indica otra cosa, ¿sí? Fíjense, dice, para los que tengan el texto, o se los puedo recomendar, es la introducción a la edición alemana de los escritos. Está en el libro Otros escritos de Lacan. Él dice, por donde indico que aquello que responde a la misma estructura no tiene forzosamente el mismo sentido. O sea, Lacan situando la noción de estructura, que incluso para los que no estén familiarizados con el lacanismo es como hablar de psicopatología, ¿no? Bueno, es este diagnóstico o este, ¿sí? Dice, por eso no hay análisis sino de lo particular. No es en absoluto de un sentido único de donde una misma estructura procede, menos aún cuando ésta alcanza al discurso. Salteo un párrafo y voy al que más me interesa. Dice, los sujetos de un tipo no tienen pues utilidad para los otros del mismo tipo. Y es concebible que un obsesivo no puede dar el más mínimo sentido al discurso de otro obsesivo.
precisamente de ahí parten las guerras de religión. ¿Sí? Bien, ahora, me parece que acá es bastante simple de poder interpretar, al menos el gesto de lectura de Luz, en donde él dice que los tipos clínicos no existen más. En realidad, Lacan habla de que el discurso de un obsesivo no sirve para eliminar el del otro, pero en ningún momento dice que los obsesivos no existen. Y también, cuando habla de la noción de estructura, dice justamente que el sentido, ¿no?, remite a lo particular o a lo singular, pero tampoco da por tierra con la noción de estructura. De hecho, se refiere, se apoya en la noción de estructura. Entonces, digamos, es un texto que tiene cierta polémica, como el amigo que lo propone, por supuesto, ¿no?, que me imagino que no le va a escatimar a la polémica tampoco, pero que quería más o menos introducirles un poco la pregunta que me hace Pablo: che, ¿y por qué este texto, no? Bueno, ahí es un poco mi modo de recibir la propuesta. ¿Sí? El pernepsí. El pernepsí, ¿no? La perturbación en pernepsí. Bueno, los dejo acá con mi amigo en compañía. Bueno, muchas gracias. Yo les hablo como histérico, es decir, como analizante. Abro la boca, como en este momento, y se me vienen encima las viejas heridas y una bandada de mujeres muertas. En este momento, no sabría decirles si soy un ego husserliano, un anticógito o un duelo interminable. Sí sé una cosa: soy un hijo de hospital. Me formé en un hospital. Y que por lo tanto soy un especialista de los muros. Amigos, amigas, yo nunca vi nada. Esta declaración. No, ahí. Alguien tenía el micrófono encendido. Naturalmente esto me da una visión absolutamente sesgada o un punto de vista que está efectivamente en las sombras. Y la dificultad que yo tengo, las confieso, con respecto a la despatologización. Tampoco debo ser un buen candidato para estar en una maestría de salud mental. Yo lo llevé, fuimos a Tebas primero, o al asilo después, fue para mostrarles, con respecto a Tebas, la colisión, la pugna, el combate, la lucha, der Kampf, entre fuerzas de ley que se erigen una en otra, una contra otra. Todo ese tropiezo de la articulación discursiva. La colisión de los derechos subterráneos con los derechos de arriba, es decir, con el derecho positivo, con el derecho de la polis. Me pareció que de esa manera había ya un pensamiento de la ciudad que podríamos seguir para poder describir la ciudad actual. Y lo llevé al asilo fue para mostrarles que no solamente había mendigos, y como decía Basaglia, sino encontrar las sombras mismas del asilo, embriones temerosos de la luz, muñones del porvenir.
Porque desde el fondo de un camastro se levanta el andrógino que luego va a reclamar derechos en el cielo. Eso sea un anuncio del porvenir parece una idea delirante, pero me tomo en serio lo que Lacan ha dicho con respecto al psicoanálisis. Entonces voy a retomar este hilo de la despatologización, que definiría muy simplemente como el paso de una patología a un fenómeno social, a una subcultura, a una minoría y hasta a una comunidad. Hoy hablamos de una subcultura sadomasoquista, como podemos hablar de una comunidad gay. Queda la noción de discurso, pero hemos convenido con Pablo que la noción de discurso la va a desarrollar Marcelo Violar. Yo no voy a entrar en el Fernet, sí, pero sí me gustaría mostrarles el campo de la perversión, tal como fue elaborado por la referencia psiquiátrica del siglo XX que fue Henry. De modo que ese cuadro probablemente es un cuadro de los años 50, 60. Henry toma dos ejes. Cuando uno lo lee, se da cuenta que el catalán tiene toda clase de repugnancias por las perversiones. Seguramente que no le gustan los olores fétidos, los fetiches, las velocidades, los jugos corporales. Toma dos ejes. El eje que llama de la elección de objeto, es decir, la elección del partener, y el otro eje, vertical, digamos, lo llama las erotizaciones sustitutivas. Erotizaciones sustitutivas, que sustituyen el acto sexual, que debe estar seguramente en el rincón mismo de la clasificación. En el eje de la elección del partener incluye el onanismo o la masturbación ardiente, pedofilia, gerontofilia, incesto, homosexualidad, zoofilia y fetichismo. Y en el eje de las erotizaciones sustitutivas incluye la erotización del dolor, es decir, el sadomasoquismo, tomando como centro de la descripción del masoquismo, ya van a ver ustedes la importancia que tiene esto, tomando como eje entonces el sadomasoquismo, los ejemplos del caballo y su montura, de la reproducción por parte de dos sujetos, de una suerte de equitación dolorosa, con espuelas, frenos, bridas, justas y látigos. La erotización de la mirada, la conocida coptofilia y el
exhibicionismo, la erotización del aparato digestivo, de la boca, sobre todo del ano, del término del aparato digestivo, y también, por último, la erotización de la orina, lo que en psiquiatría se llama ondinismo, en homenaje seguramente a Ondina, la ninfa de las aguas. Este cuadro de Henriette muestra el campo del goce de manera tal que si nosotros somos verdaderamente rigurosos con lo que Gail Rubin llama diversidad sexual, hay que decir que la diversidad sexual aspira todo este campo. Podemos notar que lo que está ausente de estos ejes es el travesti. Y está ausente porque la psiquiatría no tenía la menor noción de una performance de género, de una performance hiperbólica de género, que llamamos travesti. Al leer a Rouvier, se deduce que el travestismo no es una perversión. Yo me permití modificar este esquema introduciendo dos ejes clínicos. Aquí donde Henriette habla de las anomalías en la elección del partener, yo hablo directamente de relación, el eje de la relación. Y donde Henriette habla de las erotizaciones sustitutivas, yo hablo directamente de objeto. Entonces, relación y objeto. ¿Por qué? Porque había que cambiar de lugar el sadomasoquismo y llevarlo a la relación. Y al mismo tiempo desplegar el fetichismo y colocarlo en el eje del objeto. Les adelanto que objeto y relación son dos ejes clínicos que penetran en la misma clínica. Ya llegaré a eso. Fetichismo y sadomasoquismo, sin duda, intervienen en el dúo, en el 2 más módico posible. El 2, como ustedes saben, es un número impar. Yo lo decía el otro día. No solamente porque para tener el 2 hay que tener el 3, sino porque la estructura del 2 es en realidad vos, yo y el objeto. El fetichismo se convoca precisamente en la cama, por la cama, en la cama. Pero también la pareja más módica, en la pareja más módica, hay que incluir lo que llamamos sadomasoquismo. Porque en la cama los cuerpos se encuentran en tacto. Hay contacto, hay caricia, hay golpe.
el choque de los cuerpos por el encuentro mismo. Sobre un caso de una pareja que Mónica no era precisamente, y que en ella Lacan encuentra los rasgos de una verdadera relación sexual. ¿Dónde se encuentra esto? En las cartas de Joyce, las llamadas cartas de amor. Y sobre todo en las cartas de 1909. Yo pienso al mismo tiempo en el movimiento psicoanalítico que también se está cursando expresamente por cartas. Y lo que era una carta en esa época era el papel, el sobre, el timbre, el lacre, los sellos postales. Hay que leer especialmente las cartas de diciembre de 1909. No tenemos las cartas de Nora, su mujer, que estaba en Trieste, pero sí tenemos la de Joyce, que estaba en ese momento en Dublín. La carta misma, pienso, supongo que debe ser el papel envuelto en el sobre, esa carta, ese papel, ya tenía muestras de un ligero excremento. Y encontramos en la redacción de Joyce toda una erotización anal, por la cual estas cartas fueron censuradas, seguramente porque los censores habrán pensado que eran escandalosas o asquerosas. Esa erotización del ano incluía los vientos anales, el bastón fecal, el sudor, el olor, los pololos, como lo describía Joyce, de un color, de otro color, la posición, en fin, una adoración del trasero. Pero al mismo tiempo, había unas líneas de amor. Él podía hacer esta descripción de lo que esperaba de ella, pero al mismo tiempo escribía: madrecita mía, protégeme del mal, acógeme en el oscuro santuario de tu matriz. Y después en otra carta: ¿cómo me gustaría que me pegaras el mundo? De modo que hay claramente un fetiche. A nosotros nos introduce una complicación porque el fetiche de los psiquiatras, no el fetiche freudiano. El fetiche freudiano siempre es un ersatz fálico, un sustituto. El fetiche más bien habría que definirlo como un objeto erotomaníaco, una sustancia intensa y apasionada, mágica, una suerte de tabú positivo. Y ese objeto erotomaníaco, objeto que inventó Kraft Ebing, profesor de psiquiatría en la Universidad de Viena en el siglo XIX, este objeto erotomaníaco va más allá del fetiche, del ersatz fálico de Freud. Porque un objeto erotomaníaco no solamente puede ser el bastón fecal que decíamos recién, sino que puede consistir
que expande prácticamente todos los sentidos o toda la sensorialidad. No se queda en una perspectiva visual, sino que interviene el tacto, interviene el olor, interviene el gusto, interviene el oído. Fleming describe pacientes cuyo fetiche, objeto erotomaníaco, era la micción de las mujeres, el ruido de la micción de las mujeres. Y en Clarenbourg, en un texto maravilloso, la pasión erótica de las mujeres por las telas, se detiene especialmente en la seda y en el terciopelo. Y el objeto fetiche allí no es tanto lo táctil, lo áptico, sino el rumor de la seda. El ruidito de la seda cuando se la aprieta entre los dedos, cuando se la pliega, se despliega. Entonces, este objeto erotomaníaco, hasta la voz loca se comporta como un objeto erotomaníaco. Que me dirán, pero eso es absolutamente insustancial. Sí, pero en el objeto erotomaníaco lo que importa es la presencia. La voz loca está siempre presente. Con toda clase de proposiciones, todas proposiciones eróticas, además de los consabidos insultos. Más todavía, el mismo analista puede ser un objeto erotomaníaco. Eso explica la frecuencia de la serotomanía en los comienzos de un análisis. Después nos detendremos seguramente en la perspectiva visual freudiana en la que se articula el fetiche, pero desde ya les digo de que es una perspectiva estrictamente visual, de exploración del niño mirón que se dirige hacia las entrepiernas de su madre y hace intervenir un concepto en el que habría que detenerse también, una gran idea freudiana, la phallische Frau Mutter, la mujer fálica, la madre. Es interesante que Jane Rubin, que es una antropóloga que se ha detenido sobre todo en el examen de lo que Foucault llamaría las heterotopías de una ciudad. Por ejemplo, ha estudiado con minuciosidad un antro de pederastas, practicantes del fist y del sadomasoquismo. Pero es la primera vez que yo leo a alguien que se detiene en la relación que existe entre el fetichismo, el sadomasoquismo y los objetos manufacturados, los objetos del capital. Para ella es impensable hablar no de estas desviaciones. Ella quiere despenalizar en realidad las llamadas desviaciones a que hemos hecho mención, las diversidades sexuales. Algunas de ellas evidentemente tienen carta de ciudadanía, otras no. Evidentemente en nuestra ciudad, la ciudad no soporta ni a los pedófilos, ni a los millones, ni a los exhibicionistas.
Pero lo interesante es que ella relaciona las perversiones, sobre todo fetichismo y sadomasoquismo, las relaciona entonces con los objetos manufacturados. Por ejemplo, para ella es impensable hablar de estas perversiones sin hablar de la historia del caucho, del plástico, de las botas militares, de los arneses, del equipo de equitación para el sadomasoquismo. Y efectivamente, hay un fetiche. Aquí, ahora hablo de la ciudad de Rosario, ciudad prostibularia, si la hubo, un objeto fetiche que era más concretamente una prótesis del pene que se llamaba godemiché, también evidentemente traducido como consolador, hoy se diría vibrador, pero que en esa época estaba hecho de caucho. De modo que desde ese punto de vista hay un hilo que recorre la posibilidad de las perversiones con los objetos de la manufactura. Además, para Gayle Rubin, los fetiches son también todos los que están expuestos simplemente en una vidriera, de modo que no constituye para nada una perversión. El interés que tiene los análisis de Gayle Rubin es que donde yo he colocado la relación, se ha puesto el género, y donde yo he colocado el objeto, se ha puesto Gayle Rubin ha hecho la separación del sexo y del género. Lectora de Foucault ha ubicado el género en lo que Foucault llamó los dispositivos de alianza y el sexo en los dispositivos de sexualidad. ¿Cuál es el sueño de ella? Una ciudad sin género, solo atenta a la diversidad sexual. Judith Butler ha observado que si se disloca la cuestión del género de la cuestión del sexo, sería imposible analizar precisamente la performance de lo que ahora se llama transgénero. En eso, evidentemente, creo que tiene razón, pero también el hecho de una ciudad sin género vuelca la cuestión de una teoría del sujeto a una teoría del cuerpo. Y del cuerpo como producido. El cuerpo mismo como un objeto de producción. El cuerpo con sus implantes, con sus prótesis, un cuerpo casi técnico, pegado naturalmente al discurso de la ciencia, a las posibilidades hormonales, quirúrgicas. Yo siempre he dicho que en el ectodermo se puede cambiar absolutamente todo. Entonces encontramos en Gayle Rubin esa separación, una decisión teórica, una decisión epistemológica, de
separar totalmente el género, de despreocuparse del género. Por esa razón, evidentemente, también abandonó la lucha feminista, que no hace sino suscitar una cuestión de género. Creo que se desencantó quizá con esa posibilidad, porque cuando comenzó su carrera, se imaginaba que a la vuelta de la esquina estaban las utopías. Y al término casi de sus trabajos, piensa que a la vuelta de la esquina solo está el fascismo. ¿Qué entenderíamos entonces por un pensamiento queer? Como Pablo les mencionaba recién este texto, lo queer como sustantivo es un marica o un maricón. En los años 70 recuerdo que aquí en Argentina no se sabía si uno tenía que decir el marica o la marica, exactamente como pasa ahora con la travesti o el travesti. También les digo que hay los estudios queer son conocidos en la UBA desde 1993, creo, los estudios queer en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Y hay un colectivo Eros, creo que está mencionado allí, que también funciona en la UBA. Como verbo es desestabilizar, como decíamos con respecto a Antígona, o jorobar, ¿no? Y como adjetivo es torcido, raro, Claro. extraño, ¿no? Y tiene varias excepciones. Pero el pensamiento queer, tal como lo conduce Gayle Rubin, es entonces ese desorden, como yo le decía la vez pasada, desorden de la identidad, desorden del género, es un pensamiento que rompe precisamente con la coherencia fantasmática del género, de las identidades, y que solamente se pronuncia por esta diversidad y por otras diferencias que ya no están reguladas por el binarismo de costumbre. Esto tiene, quiero avanzar lentamente y con prudencia con esto, pero esto tiene consecuencias en la clínica analítica. Es decir, la clínica del analista. Porque los ejes que yo había considerado, los ejes del objeto, de la relación, forman también dos analíticas. Este punto ha sido desarrollado, hay que reconocerlo, por el lo que él llama la analítica del sexo, ciertamente, del objeto, y la analítica de la relación. Relación de la cual Lacan dirá que no hay relación. Esto tiene una consecuencia que nos interesa sobremanera, porque la analítica del objeto
incluye la teoría pulsional. Es decir, objeto, pulsión, fantasía, deseo y el falo como objeto. Mientras que la analítica de la relación conduce a examinar esa enunciación de Lacan que nos ha hecho pensar absolutamente a todos, según la cual, mientras que la relación se escribe matemáticamente, esta, la sexual, Kalush señala esa analítica del objeto recoge e interroga la diversidad sexual, la del objeto. Si es así, debo adelantarles que la mitad de la teoría analítica es, claro, es desentendida totalmente la teoría de la pulsión de la diferencia sexual. Entonces, el psicoanálisis, ¿para qué acogería una teoría queer? Ya está precisamente en la mitad de la doctrina. Pues no sé si vos lo señalaste, ¿no? Lo que decía Lush con respecto a un análisis regulado por lo diverso. Es cierto que Lush nos lleva a la noche de Heráclito, los refusilos, a lo diverso, a la diversidad, en otro sentido tal vez. Pero hay que estar atento a esta división, porque primero, porque tiene su fundamento, está tomado de Lacan, de la intervención de Lacan, o del conjunto de las intervenciones de Lacan en Bombal, frente a su gran amigo Henriet, en 1960, donde distingue el lado del viviente y el lado del otro. Lo queer es lo viviente, o sea, el viviente es queer. Con sus objetos pulsionales es. La relación, eso hay que tomarlo muy finamente para decirnos en qué consiste el psicoanálisis. Pablo decía muy bien, los estudios queer, los estudios gay y lesbianos, los estudios feministas, los gender estudios, nos interpelan. Pero esa interpelación, esa crítica que nos toma como objeto, nos interpelan por nuestra, porque queremos acceder a la normalización y nos interpelan por el heterosexismo. Me gusta decirlo así por el sufijo, ismo. Seríamos entonces partidarios de lo heterosexual. El psicoanálisis no tiene absolutamente nada que ver con la normalización.
doy un paso más, pero quiero retomarlo. El psicoanálisis tampoco tiene que ver con la verdad. Esa ha sido siempre la diferencia o la lucha, o no sé cómo llamarla, que yo he tenido con con respecto a la verdad. De ninguna manera pensaría que el psicoanálisis es un ejercicio espiritual, en el cual un sujeto accede a su verdad. El síntoma para mí no es la verdad, sino que el síntoma, y acá soy freudiano estrictamente, es la práctica sexual de un neurótico. Por lo tanto, la dimensión terapéutica del psicoanálisis me parece absolutamente ineliminable. El psicoanálisis es la operación del síntoma. Y por último, el psicoanálisis no aspira a la verdad. El psicoanálisis aspira a la libertad. Bien, llegamos acá. Bien. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Si no hacemos un Si no receso. hacemos un receso y retomamos. Yo sí, pero podría ser a la vuelta, del receso. Estamos bien de tiempo, Diego. Si querés, podés introducirlo y vemos dónde nos lleva. Si se nos hace muy largo, retomamos después. Bueno, dale. Diego distinguió muy bien en su libro la normalización de la normatividad, ¿verdad, Diego? Ese era el término. Sí. Normatividad, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, quería comentar, ya que Alush es el autor, un poco de referencia de la sesión de hoy, que estuve leyendo un librito, el último libro que salió de Alush, que compila artículos diversos, justamente, diferentes intervenciones de Alush, en conferencias, en entrevistas, que me llegó de manos de mi analista. El libro todavía no está en las librerías, pero va a estarlo. En uno de los artículos que se llama 7 respuestas, son 7 respuestas que Alush da a la revista de Descartes, donde le preguntan por la teoría queer, le preguntan su posición respecto de eso. Dice algo que, por un lado, va todavía más a fondo de lo que señalaba Pablo al principio, Pablo Pico, respecto de cuestionar los tipos clínicos. Me parece que redobla todavía más la apuesta. Quería comentar algo de ese párrafo. Y después plantea al movimiento queer como una herramienta de ayuda frente al psicoanálisis como pastoral, ¿no? Para defenderse de la posibilidad de que el psicoanálisis devenga una pastoral. Pero cuando le pregunta por lo queer, él dice esto, ¿no? Dice que la definición lacaniana de sujeto, como pura suposición, vuelve también obsoleta las categorías clínicas del ternario Pernepsy, y esa apuesta aparte no es accidental, sino una cosa bien distinta. Es constituyente de la puesta en marcha del dispositivo psicoanalítico. Decir, escribir, un homo en análisis, o un histérico, o un hombre, o un black, o un café con crema, o cualquier otra cosa que se tome como argumento de la función sujeto en análisis, es ya haber abandonado el psicoanálisis, ¿no? Frasecita que se las trae, y que me parece que está en la dirección
que Pablo Sí. interrogaba al principio, ¿no? Directamente, sí. Aparte está directamente relacionado con esa afirmación de que si el analista se regula en lo diverso, se abstiene radicalmente no solo de una identificación nosográfica, sino más aún, ¿no? Se abstiene de toda identificación, digamos, de argumentar la función sujeto, ¿no? Como decir, bueno, Exacto. recibí, no sé, a un violinista, qué sé yo, al kiosquero, ¿no? ¿Mm? Sí, Claro, va directamente en esa línea y creo, como vos decís, que hunde más el clavo en esa sí. dirección, ¿no? Y después pensaba, cuando Pablo traía esta interesante clasificación de Henry A. respecto a las perversiones, una paciente me hablaba de la Golden Shower, ¿no? A propósito de la orina, la erotización de la orina, ¿no? Parece que es un término inglés bastante común en las prácticas lésbicas, ¿no? La Golden Shower, la lluvia dorada, que ella traía a propósito de ciertos deseos de orinar a su pareja. Pensaba esta cuestión del travestismo que no aparece como una perversión en Henry A. Y que vos fuiste, Pablo, llevando la cuestión ahí cuando hablabas del fetichismo y trajiste lo de Clerenborg respecto de las telas, ¿no? Me acordaba de la presentación de Enfermo, una de las famosas presentaciones de Enfermos de Lacan, de las que están publicadas, de las que se conocen, en las que él entrevista a un travesti y recoge, digamos, del testimonio de ese travesti el encanto que le producía la ropa de mujer, ¿no? El paciente ahí presentado en esta presentación por Lacan apelaba a que gran parte del atractivo que a él le producía travestirse tenía que ver con la cuestión de la tela, que la ropa de mujer estaba confeccionada con una tela particular, que le resultaba particularmente suave su piel, etc., ¿no? Entonces eso me hacía pensar si esto que vos llamaste el objeto erotomaníaco, ¿no? Respecto de cierta función del fetiche, no aparece en esa manera particular de relacionarse del llamado travesti con la ropa de mujer, ¿no? Digo, ateniéndome a la clasificación de él, ¿no? Más allá de si estamos de acuerdo o no, si somos alusianos en ese punto, digo. Ese valor erótico otorgado a la tela, habría que ver si no reconduce al travestismo a la clasificación de él del lado del fetichismo, ¿sí? Si no sería un fetichismo de la ropa femenina en los términos de la clasificación de él. Es una pregunta que me hacía y que se la quería hacer a Pablo, que conoce, ¿no? La cosa de Henry A. mucho más que yo. Pero me parecía como interrogante, ¿no? La cuestión. Bueno, Sí, eso. sin duda siempre se ha pensado, no nos olvidemos el travestismo perverso, como lo señalaba Lacan, y siempre se ha señalado en la clínica las relaciones con el fetichismo, con la ropa femenina. Eso es indudable. Lo interesante de Henry, de esa clasificación, es que el travestismo no cabe en esos cuadros, es porque efectivamente en el travestismo no se trata de un corpo, sino se trata de un semblante, de una performance, y que no es cuestión de negocio. Entonces, no había ninguna manera de tratar una performance de género, no solo porque el género no se conocía, sino porque la idea misma de performance no formaba parte de la película. Sin duda,
si pensamos en ese fetichismo asociado con el travestismo, naturalmente se hubiese incluido en la clasificación de Henriet, pero Henriet al respecto, insisto en eso, pareciera advertida o inadvertidamente, pero no creo que haya hecho la diferencia, pero justamente por la no ubicación, el no lugar, la utopía del travestista, pareciera que nos está diciendo, efectivamente no forma parte del goce. Eso no es un erótico, en el sentido que él la plantea, sino una romance. Tenía ese lenguaje. Bien. Bueno, ¿les parece Perdón. que sí? Diego, también no nos olvidemos que en relaciones de objeto, Lacan coloca el fetichismo por delante de la cortina, del velo, etc., y el travestismo detrás. Y sin duda alguna, travestismo y fetichismo forman parte, de dos modos diferentes seguramente, eso lo veremos en la próxima, pero forman parte de todo el sistema de la Falische Frau, de la castración materna, del campo del no hay, de la renegación, de la Verleugnung, etc. Bueno, si les parece, interrumpimos. Van a ser y cuarto. ¿Les parece que tipo y 25 retomamos? 10 minutos. 10 minutitos, 12. Bueno. Dale.